Hola, esto es Ahí te lo dejo. Yo soy Ene Varela Mi nombre es Ariel Munguía, y bueno, esto es nuestro primer episodio. que en este primer episodio pensamos diferentes temas que obviamente nos tienen que importar, pero traía a la mente esos no de la vida. Y también los sí, obviamente. Pero vamos a empezar con los no. Entonces, recordaba esos episodios de tanto de infancia, adolescencia y ahora en la adultez, de esas cosas que vos decís, ay no. ¿Recordás vos algún no que dijiste, puede ser positivo, puede ser negativo, que tengas en tu vida? Bueno, tengo uno que lo tengo como muy presente y que no lo he dicho a muchas Ajá, personas bueno, pero hoy se van a enterar, porque, bueno, no lo he dicho a muchas personas porque hasta cierto punto me da pena, ¿verdad? ajá, Y hace poco lo platiqué con unas personitas y dije yo, eh, bueno, y lo sabe otras personas más porque estuvieron involucrados, pero ujú. ajá. Y ustedes lo van a saber Ajá, ahora. ajá. Usted, bueno, usted como sabe, algunas personas que me conocen Ajá. saben que yo me gradué con una bequita ahí, ¿verdad? Ahí porque, ajá, Humilde la ahí, beca, no, no, trabajaba duro, dice ajá, la ajá. muchacha. Bueno, donde yo estudié hay Ajá. un tipo de becas pasantía, ¿verdad? ¿A No, nivel qué? ajá, ¿Universitario, secundario? universitario. Ah, ok. Ajá. Entonces, estas becas pasantías lo que hace uno es como, ok, la universidad tiene como, digamos, alguna plaza Ajá. disponible y es ahí donde los estudiantes les colaboran. Ajá. Okay. Pero, o sea, aquí cuando colaboran no quiere decir que va a ser lo mismo que tu área donde vos estudias. Ok. ¿Ok? O sea, es algo puntual, Ajá, se ajá. supone. Entonces, bueno, yo tenía esto desde que inicié como obtener una beca, ¿verdad? Ajá. Entonces, al inicio, o sea, ya casi al inicio, como al tercer periodo, por ahí, Ajá. hablé con mi jefa de carrera y yo me acerqué a ella así tipo, eh, jefa, Oh. y Ajá. así, mire que yo quiero como ser parte de los estudiantes becarios, ¿verdad? Ajá. Entonces viene ella y me dice, ah, sí, le voy a abrir una plaza y todo eso. Mire, ve, no, no una plaza, voy a ver qué plazas hay, ¿verdad? Ajá. Entonces revisa ahí, taca, taca, taca. Entonces dice, ah, mire, ve, esta está nice, dice. Y le digo yo, ah, ¿de verdad? Sí, me dice, ¿por qué? Es prácticamente lo que usted estudia. Ajá. Va ¿Qué a era ser, qué carrera? Para ajá, los que no saben, diseño ojo. gráfico. Yo, Diseño para gráfico. que no lo sepan, también soy licenciada. Ahí donde la ven, es licenciado ustedes. No crean que solo es flow. Ajá. Entonces, eh, entonces dice, es de lo que usted estudia, que es diseño gráfico, ¿verdad? Solo que tiene, bueno, para obtener esta beca se hace un protocolo, Ajá. que es ir prácticamente pasar un montón de entrevistas, hacer unos exámenes, etcétera, ¿verdad? Todo, psicológico y toda la cosa, ¿o Sí, no? sí, sí, Ah, sí. o sea, Y no es a varias cualquiera que le entrevistas, o dan la sea, beca. varias entrevistas, y las entrevistas son con las personas con las que usted va a colaborar y con las personas de las becas. Ya. Entonces, voy con las personas, ¿verdad? Que eran para otra universidad que va, Que no vamos que, a decir nombres ajá, que todavía. otra universidad que van juntas las dos, ¿verdad? Ajá. Pero la mayor, digamos, Ustedes la casa deduzcan, mayor, ajá, va. Ustedes deduzcan, dos la casa universidades. mayor. Ajá. Entonces voy y fui a hacer la entrevista, ¿verdad? Y todo bien. Pero la cosa es que cuando ya me preguntan, porque es una entrevista, o sea, como si vas a tener un empleo. Claro. Me ¿Te preguntan fuiste que si, formal o que en ajá, ese ajá, día ajá, elegiste ajá, tu mejor ajá, vestuario, tu ajá, ajá, estreno? ajá, yo me fui informal y todo eso. Y incluso como yo tenía miedo, le dije a un Ajá. amigo que me acompañara, ¿verdad? Ya. Entonces, fue la entrevista y te preguntan si tenés experiencia en eso, o sea, como si fuera un Claro. trabajo. Si vas a vender Ajá, baleadas, si has ajá. vendido baleadas Sí, antes, sí, por sí, sí. ejemplo. Entonces yo tenía experiencia en esa área. Ajá. ¿Y Y yo qué venía dijiste? comenzando. O sea, yo para ese entonces ni siquiera sabía utilizar una computadora. Porque no Yo para tenía ese computadora. entonces, Éramos tan pobres, tan pobres. yo para ese entonces ni siquiera podía utilizar la plataforma bien de la universidad. O sea, Ajá. yo era un caos. Porque no tenía computadora, sí, Bueno, entonces se me la hacía cosa como complicado son. utilizar computadora. Y yo era como que, ¿qué ondas? ¿Qué onda? O sea, yo quedé así, y yo le Ay, dije sí. a ella, sí, tengo experiencia. Voy a dar todo por la empresa. Me voy a desvelar y después de la semana. No, No, yo ajá. le dije, sí, tengo experiencia. Ajá. Entonces ella me dijo,
Bueno, mire, envíe su currículum a tal correo, ahora me lo Ajá. pasa y ellos tienen mi número. Claro. Entonces vienen y yo llegué a mi casa Ajá. y yo quedaba, ¿qué hago? O sea, porque no tengo nada. ¿Cómo digo Y que o tengo sea, experiencia sin ajá, tener? y que le enviara mi portafolio. Y o sea, Ajá. yo ni siquiera sabía en ese entonces que era un Quiero un portafolio. portafolio, claro. Entonces yo estuve así como que, ¿qué hago? Y yo así, Sudando y, más o que yo en sea, y ese después me momento. llamaron, Ajá. no contesté. Me llamaron otra vez, no contesté. Me llamaron Eh, otra vez, no contesté. Y dije yo, o sea, llamé a mi amigo y le dije, fíjate que creo que le voy a decir no a ellos, o sea, que no voy a aceptar la Wow. beca. O sea, yo no acepté la primera oportunidad que Ajá. tuve de obtener la beca porque después obtuve otra vez la misma beca, pero ya como en otro puesto. Ajá. Pero no nada que ver con lo que yo estudio. Ajá, Claro. pero la primera vez fue como que decirle no a algo por miedo y porque de verdad no tenía Ajá. absolutamente nada de experiencia. Y yo dije que Wow. sí y después me Está fuerte. arrepentí cuando estaba en la Claro. casa de decir sí y después dije yo, ¿qué voy a hacer cuando me ponga a hacer Ajá. algo? Y no sé, Y yo ni siquiera, y yo, ¿dónde se enciende la copa? vayan los drivers de eso. ¿Dónde están? ¿En qué piso están? No, qué Ajá, nacada. sí, Bueno, sí, eso me pasó. ¿vos crees que perdiste una buena oportunidad por decir que, Que, bueno, por no contestar, ¿no? ah, ¿O fuiste más sincera con vos misma? Mejor, ¿no? ok, Para no quedar payase. estaba en un punto entre sí y no, porque después con el tiempo, Ajá, o sea, avanzando en la carrera, dije, de seguro, o sea, estando ahí desde el inicio hubiese aprendido muchas cosas, claro. pero después dije, o sea, pero también si hubiese dicho que sí en ese momento, hubiese sido un cagadal. Sí, hubiese sido un cagadal ahí. Bueno, ella habló del ambiente académico y Ajá, de las oportunidades. Entonces yo voy a contar un no de esas cosas que recuerdo de adolescencia que yo dije, qué cagada. Bueno, resulta que una vez, y con los años yo dije, pucha, pero tuvo un beneficio. Resulta que a mí me gustaba una chava, que no era la más bonita del salón, pero a mí me gustaba mucho. Y ese día yo recuerdo que pues terminamos años y yo le dejé saber que me gustaba. Luego en eso, para esos años en mi familia colocaron una pulpería en la casa y a mí me tocaba cambiarme de colegio en ese año. Entonces yo, al estar al otro colegio obviamente, envié una carta a esa chava que me seguí gustando, que no sé qué. Y de repente, para aquellos años que todavía se escribían cartas, yo recibo una carta de ella. Quiero que vengas este día al colegio porque te quiero ver y que hablemos de lo que me has dicho, que es que me gustaba, ¿no? Mira, yo emocionado, iba a examen de ciencias naturales, me acuerdo. Nunca he sido tan excelencia académica como vos, pero sí soy muy aplicado. Entonces, ese día yo recuerdo que no volví a leer porque yo no estudiaba para exámenes, leía. No volví a leer y me fui recio. Yo con gelatina, usaba un peinado feo, por entonces la bomba. Me fui al colegio, la esperé afuera y cuando la vi salir a la chava, o sea, me gustaba pues. Y para no hacer larga la historia, anduvimos con la chava y con unos amigos, tanto mío como de ella, de arriba para abajo, dando vueltas, ¿va? Pero a mí no me caía en conciencia esa vez de que por qué andábamos caminando alrededor del colegio, ¿verdad? Luego voy a dejarla a la casa de ella y le digo, fíjense que quería saber, le digo, sobre lo de la oportunidad que estábamos hablando, de que usted me gustaba. Y me dice, no, Ariel, mire, es que, no, es que, y no me sabía decir, va. Yo como soy muy inteligente, capté, este es un no. Este es un no de que, papá, vos no te quiero como novio, ¿va? ajá. Y obviamente me la bajó, ¿va? Para ese entonces creo que tenías 13, 14 años. Y yo me fui. Y a la semana me enteré que ella solo me llamó para darle celos al novio que tenía. Ay, el más Entonces, usado. el más usado. Pero yo dije, pucha, pero me Ajá, consideró digo, atractivo para los celos. Entonces, ese primer no para mí fue el hecho de cuando alguien no te quiere o no le gustas, aunque lo forces, aunque lo busques, que te cambies, que la llames, no es para vos, no es para vos. Así que es un no, que ahora lo veo positivo, que me ha enseñado a no insistir.
en muchas ocasiones, en cualquier ámbito de la vida. Ok, pero usted primero insistió. Claro, Ajá, 13, ajá. 14 años. Ajá, y ella le dijo, Habían o sea, indicios. ella dijo como que sí. Claro, o sea, hay que aclarar algo muy importante, Ajá, que ustedes las mujeres ajá. tienen una inteligencia, considero, muy superior a Ujú, nosotros. Porque ven muchas cosas que uno en su caja negra a veces o pequeño cerebrito no ve. ujú, Entonces, de ujú. repente dimensionó más y para ese entonces me decían, hola, ¿y qué es la mujer que te gusta? Te ilusionaba rápido. Sí. Entonces creo que por ahí mi falta de experiencia me jugó una mala pasada en mis Ujú. 13, 14 años. Ay, bueno, a mí, digamos, usted como dice Ajá, o sea, que los hombres se ilusionan rápido. claro. No, las mujeres Solo te dice, ¿qué hora es? Ay, me preguntó la sí, hora. no, Dice. pero lo que pasa es que con las mujeres que siento que algunas veces lo disimulan más, hay otras que Ajá. no, ¿verdad? Entonces con eso ahorita me acabo de acordar de algo que me pasó, o sea, Ay, me vamos a pasó llorar. cuando estaba, Ajá, o sea, me acordé cuando estaba en el colegio, bueno, no, en el colegio, igual en la universidad, pero no es ajá. que mi vida más rockstar fue en la universidad. Pues, pucha, oígala. No, Salud mentira. por eso. Ajá. Em, bueno, eso fue, Ya por los 90. No. no, fue como antes de la pandemia, digamos, antes Ajá. de la pandemia. Pero esto viene o sea, como digamos, una historia desde mucho más antes. Pucha, Porque oígala. yo estuve en el colegio, perdón, en la escuela prácticamente, o sea, yo crecí en un pueblo, ¿verdad? Ajá. Y prácticamente los que vos estás en la escuela desde que inicias el kinder hasta casi Ahí terminar, terminás, casi. terminas casi con los mismos compañeros Ajá, siempre. claro. Ajá, Si no es que se salen. ajá. Entonces, yo tenía unos compañeros Ajá. que eran gemelos, ¿sí? Pónganle nombres. Saki y Cody. Saki y Cody, ¿quién era el más alto? ¿Saco o Cody? No sé, pero digamos, Cody, pues, digamos. Cody, Ajá, vaya, digamos póngale el que nombre a Cody. bueno, la cosa es así. Ajá. Digamos que Zack es el guapote, ¿verdad? Fuck. Como que todo el mundo se Así. enamoraba de Ay, ella, Dios ¿verdad? mío. Ay, Dios mío. Y el otro era como que, ay, ¿Qué está vivo? ¿Qué está bien? ajá. Entonces, ay, no, qué pena. Bueno, Zach, Cody, hoy te saluda. Si seguís en el pueblo, bien. Después lo voy a bloquear. Que no mire eso. Qué cagada. Bueno, Ajá, entonces digamos que a mí toda la vida me había gustado el Zack. claro, Ajá. claro. Entonces me acuerdo que, o sea, yo estaba estudiando y estaba viendo con mi prima y mi mamá. Ajá, Y mi prima se iba todos los fines de semana al pueblo, claro. porque iba a ver a mi bisabuela y todo eso. Entonces, un día de eso, el Zack, el guapo, le Claro. pregunta a mi prima de mí, o sea, Uy, ¿y dónde está N? Le dijo. ajá, y que si tenía mi número y que me lo diera, Ah, así. ya tenían celular para ese entonces. Sí. O sea, que ahí donde la ven no tiene los 19 que aparenta. Ajá. Ajá, Entonces, bueno, la cosa fue que ajá, eso pasó, ¿verdad? Pero yo no me di cuenta hasta después. ajá. Entonces pasa el tiempo y un día en pandemia me escribe Cory, no Ay, Dios Zack. mío. Es que Cody tiene hasta nombre de codito. O sea, feo, pues. Qué cagada. Me escribe Cory. ¿Cómo, pero, cómo te llegó Cody? ¿Cómo llega un Cody? Ah, que, ok. ¿Cuál es la primera palabra que escribió un Así que Cody? hola, ¿cómo Ah. estás? Me acuerdo. Y fue porque subí una historia así De tu rostro. de mi rostro hermoso, obviamente. Ajá, claro. Ajá, entonces me escribe y me dice, hola, Hola. y me Ay, manda mi un niño. corazoncito, Ay, mi así. niño. Desde ahí ya 3-0. No, pero yo creo que me voy a ver muy mal, pero voy a ser sincera. Ajá. Yo dije, ¿qué tal si yo le escribo? Ay, no. No, perdón. Después que me escribió, yo le dije a mi prima, Ajá. mira que me escribió ese, El Cody. el Cody y todo ¿Pero qué le eso. enviaste? ¿Captura de pantalla? No, ¿O porque solo vivíamos juntas, ¿verdad? ok, le Entonces le mostraste. mostré y me dice, hasta ahorita me acuerdo que el Zack
hace días me preguntó por vos y por tu número y todo lo que le dije. Ah, qué perrada la de tu prima. Entonces dije yo, Sofía, sos una chata. entonces dije yo, ¿qué tal? Ajá, Se sí le me lo- respondo a Cody y aquel me Ay, qué cagador el que estabas haciendo. Ajá. y tal vez Qué ingenua mi compañero. el Zach me escribe y se queda Uy, y el Zach como que el Zach le va a ver los mensajes del código. Ay, ocupo a N. ajá, ajá, sí, o sea, prácticamente lo utilicé para llegar, Para llegar a otro. Era un por puente ilusión, el o código. sea, por ilusión de un amor Claro. de juventud, De juventud. de juventud. Pero llegaste al Zach, ¿o no? No, Se quedó en el codito. Y Cody después, buenos días, no, ¿cómo está? seguíamos hablando, incluso yo fui para el fin de año a Ajá. mi pueblo y él me fue a ver ahí, pero la cosa es que yo nunca tenía como intención de nada con él Claro. porque lo que quería es llegar al otro. Ay, no. Sí, Qué feo usted. sí, se siente feo y me siento Yo- feo yo de sé. hacer eso, pero es que estaba en el momento de Rapstar. Ajá. En su momento de apogeo. Ajá, pero no pasó nada con ninguno de los dos y solo quedé un Payaso. payaso. Bueno, Zach, Cody, si la están viendo, síganla en sus redes sociales. Ajá, entonces ¿verdad? eso es uno de no hagan eso. De no hagan eso. No Bueno, hagan eso, ajá. un no laboral creo que tiene que ver, actualmente tengo dos trabajos. Uno que brindo servicios de publicidad, que con la marca mía, y otro con el trabajo para una empresa de Latinoamérica, que ahí somos compañeros. Este no, yo lo considero muy positivo, y es no decir que no a una oferta laboral. Bueno, resumidito. Cuando llegó pandemia, yo trabajaba dando asesorías a profesores para que ellos después dieran las clases y daba servicios de diseño a hoteles y algunas galerías. Pero como llegó pandemia y cerró todo, pues obviamente yo me gasté mis ahorros, ¿verdad? En eso estaba platicando con mi mejor amigo y me dice, hey man, mira esto, me dice, que dice el nombre de la empresa. ¿Sabes qué es? No, le digo, no sé qué es, le digo, pero están buscando personal, dice. Cheque, ya al mes, perdón, como a las 2 semanas, yo digo, le pregunto, hey, ya, ¿mandaste el currículum allá? No, me dice, "Bueno, yo lo voy a enviar, le digo, porque ahorita estoy quedando hule, le digo, ya con mi hermana, que también trabaja independiente, ya mirábamos como que, está fuerte la cosa de la pandemia, ¿va? Y mira que en eso mando el currículum, hago la entrevista y no es que quedo. Ajá, Y ya pero eso es me- en la empresa actual. En la empresa actual. Ah, Y mire, porque yo sé que lo van a ver, ¿verdad? Cuando ustedes me mandan hago los dos procesos de entrevista, me mandan el famoso correo que dice, ha sido aceptado tu ay, postulación, bienvenido a la empresa. Miren ustedes, yo cuando leí ese correo, créanme que yo solo me agarré la cabeza y dije, qué cagada, dije yo. Porque obviamente uno que trabaja por su cuenta tiene el sueño de vivir de su empresa, ¿va? Pero yo dije en ese momento, es que no quiero, dije. Pero también valoré el hecho de que, loco, te vas a morir de hambre en unos meses, pues, porque no habría restaurantes para ese entonces. Entonces dije, no voy a decir que no a esta oportunidad. Y mírenme aquí, sigo después de varios años, porque me gusta, ¿no? Porque lo después de disfruto. 500 años. Después de 500 años, pues ya me van a dar la jubilación. Pero ese decir que no, para mí fue un no positivo. El no cerrarme las puertas de que, aferrarme al vivir de la ilusión, porque tampoco he dejado el otro trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me pasó casi lo mismo. Ajá. O sea, casi lo mismo así, digamos. Yo no quería trabajar. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo tengo material de eso. Ajá. Contá. Yo no quería trabajar en una empresa como tal. No quería porque venía de una pequeña depresión por un chacal que eso es Para otro episodio. para otro Qué episodio. cagada. Entonces, mi hermana me decía, salí a conocer gente. Ajá. Y, A Tinder. ajá, no. Salía con, me decía, mete tu currículum en un lugar, Ajá. porque o sea, para ese entonces estaba de freelance yo.
Entonces, mete tu currículum en un lugar y ahí conoces gente. O sea, en trabajo te involucras más con personas, Claro. haces más cosas y etcétera. Y la cosa es que yo vivía así, o sea, y la gente que trabaja de freelance lo va a entender, Claro. que trabaja en la computadora, como es en la computadora, y si puedes dormir en la computadora, Claro. pues en la De la computadora cama a la también. compu, de la compu a la Ajá, cama. y así, Ah, y al baño de vez en cuando va. claro, qué cagada. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a mandar, ¿verdad? Y envié, Ajá. así, o sea, yo solo busqué en En ciertos Facebook, no, lugares. en Facebook, así, Ajá. en Facebook, así de un solo. Busqué diseño gráfico, ¿verdad? Ahí tal cual. Ajá, ajá, empleos. Enter. Ajá, enter. Y salieron varios. Y en todos los que salían, o sea, yo envié así, ta, 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 Ajá. ta, ta, ta. Y las mayorías eran imprentas. Ya, ya. Y Bueno, ahí disculpen imprentas, pero es que está complicado, o sea, es para gente recia ahí. ahí sí las ofertas laborales sí son bien, Ajá. bien, Amén. bien Bajo ahí, pues. sí. Ajá. Ajá, entonces mm, llegó este lugar. Ajá, la Ajá. oportunidad. Y yo ni siquiera me acordaba que yo había enviado, o sea, de verdad no me acordaba Ajá. ni nada, Claro, nada claro. que yo había enviado ahí. Ni siquiera sé cuánto tiempo tuvieron eso ahí, pero solo sé que lo envié, o sea, llegó un momento que ni me acordaba, pues, Ajá, que yo había claro. enviado. Entonces, para eso me llama una personita bien linda de Una la voz empresa, ajá, angelical, claro. y me dice, hola, N. Ajá. Y vos, Ajá, hola, N, ¿cómo estás? Mire, ajá, te estoy llamando de tal empresa. Fíjate que, fíjese que vamos a hacer una primera entrevista, entrevista claro. para saber de Habilidades. sus habilidades, de cosas que a usted le gustan, no se Ah, es cierto. preocupe y Ajá. cosas Y hacen un así. poco diferente Ajá, las ajá. entrevistas, ¿no? Te O sea, aquí preguntan. hacen el proceso de entrevista muy Muy diferente, ¿no? diferente. Más humano. Ajá. Entonces había, entonces yo le dije, ah, está bien. Entonces, pero yo no me acordaba y ni Ajá. siquiera sabía de qué se trataba ¿De después, qué? porque, o sea, después, yo cuando me dijo eso, yo le dije, pero ¿me puede repetir de dónde ¿De sos? dónde llama? Ajá. Ajá, claro. Entonces me dice, tal, tal. Entonces vengo Ah, yo y yo lo voy a buscar. lo escribí Ajá. y después lo fui a buscar y lo quedé viendo. Y yo, ah, Ah, ¿y y esto tú qué sabes, es? no me acordaba que había Y enviado. esta fucking shit, dijiste. Ajá, porque yo creo que cuando envié, ni siquiera miré, solo miré la No le, empresa así ni le colocaste en asunto postulación a diseño, ¿o ajá, sí? no, o sea, sí diseño, Ajá. pero ni siquiera, o sea, no sabía a qué rubro se Ah, dedicaba la ok, empresa, ok, ajá, ya te entiendo. yo solo envié por enviar. Ajá. Entonces, bueno, dije yo lo busqué y después ya se acordó la cita, pues tuvimos la Ajá. primera entrevista que pasaba un caos ahí porque Sí, a mí me cabal. encantan los gatos, entonces pasaba un gatito por ahí, un gato que yo amaba con todo mi Ajá. corazón. ¿Que ya está en otro Ajá, cielo o está qué? en otro cielo, sí. Ok. Ajá. Entonces pasaba ahí yo en mi entrevista así. Pero la cosa es que como aquí hacen las entrevistas súper Diferente. diferentes, uy, yo me asusté porque, Y todo este pueblo dice. porque son muchas personas. Ajá. Pero resulta que es una entrevista, o sea que, Es bien llevadera, son ajá, gustos personales, ajá, es ¿no? como si fuese algo así. O Ajá, sea, como una que como plática. una plática, todos están platicando Ajá. de cosas que les gustan, Y etcétera. después Entonces, se disparan. ¡Pa, ajá, pa! ajá, ajá, ajá. Entonces yo dije, ah, bueno. O sea, en ese momento me gustó todo. Ajá, claro. Ahí está usted. Ajá. Ajá. Y me gustó cómo fue todo. O sea, me sentí tranquila porque sí había. Fluía, ¿verdad? Sí, Todo el sí. ambiente, ¿no? Ya días había. Ya había presentado otras entrevistas en Ajá. otros lugares y sí, era como. No sé. O sea, Más bien puntual raro. era, ¿o qué? No, era como. O sea, te decía, pero después te decían todo lo que ibas a hacer. Ajá. Y me acuerdo que en una de esas, tantas empresas que fui, me dijeron, Ajá. ah, fíjate que nosotros nos quedamos hasta tarde porque aquí Ah, hay hay empresas trabajo. que sí, Claro, que pide que para ayer. La exigen. famosa frase que Entonces, no nos ajá, gusta para ayer. ajá, exigen. Y Ajá. entonces
pero no se preocupe, aquí les traemos pizza. Ay, gran pago. Y yo dije, Vaya pago más basura. no, y así, y de por sí no me gusta mucho la pizza, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, como, ajá. Bueno, me sentí tranquila y todo eso. Le dije a mi hermana que tuve una entrevista Ajá. y ella sabía, todos en la casa sabían que ella Claro. tenía una entrevista así por Meet, creo que fue, no sé, o Sí, Zoom. por un Meet. Y Ajá. entonces, bueno, al rato después vuelvo a tener Insistir. la siguiente entrevista, La que era la fase segunda 2. entrevista, que era ya probar mis habilidades ya Ajá. como señora Ah, diseñadora. claro. ¿Y qué creen? Y le dije yo, no, La no, chacalota le digo. bueno, y después me volvieron a llamar y yo no contesté. Pausa ahí. Espérame, disculpa. Está bueno el relato. Resulta que nosotros recibimos a las personas que iban alrededor de 3 personas, contándote a vos, y llegaron las 2 y vos no llegaste. Y yo le digo a esta persona, no, no, y que le dijo, le digo, no, no me contesta, que está algo enferma, indispuesta. Y a mí me dio algo, ustedes. O sea, eso de, como la señora, más confía en tu intuición. Pero yo le digo, vuélvala a llamar, le digo, porque es que, pucha, alguien que desprecia una entrevista a ustedes, gran culo es la que dije. O sea, tiene que tener algo. Y yo, vuelve a llamar, pregúntele, le digo, imagínate. ¿Cuándo en una entrevista te han rogado? Sí. Y hicieron esa labor, ¿no? Te llamaron. Bueno, la primera bueno, sí, pero es que no fui, pero eso sí es verdad, o sea, no es que no quería ir, Ajá. sino que como yo venía Del saliendo chacalote, del ¿eh? chacal, no me sentía bien. Ajá, O sea, emocionalmente. ajá, no me sentía Ya. bien, o sea, tenía como... Y aparte que cuando convivía con él, o sea, así, spoiler, yo casi no convivía con muchas personas que no fuera Ok. el círculo de él. Ajá, muy bien. Ajá, entonces acercarme a otro tipo de círculo Otro de episodio va a personas, estar buenísimo, no se lo pierdan. a otro tipo de círculo me daba mucho miedo. Oh, Ajá. ahora todo tiene sentido. Ajá, Claro. y sentía yo como que la voy a ir a regar. Ajá, sí. No, o sea, No soy de aquí, se me mueve la tierra. ajá. Ajá. Y aparte que también, o sea, tal vez no se lo he dicho y ahorita no Ay. me sentía, no me sentía capaz, o sea, Ajá. llegó un momento que no me sentía, a pesar de que trabajaba de freelance, Claro. sentía como que después que yo me puse a investigar que no Ajá. me sentía capaz de realizar Las labores, ¿no? Ajá, De ajá. enfrentar el puesto que te Ajá. estabas postulando. algo así. Entonces, así, después cuando llegué a la próxima, Ajá. yo dije, sí, o sea, bueno, voy a ir ya. Ah, todos modos. dijo. Ajá, entonces fui Ajá. a la entrevista ahí, que casualmente, o sea, la hice y el supervisor se fue. Me estaban Y me- llamando para otra reunión. O sea, sí, ahí cagaba. y me Coordinación, compañera, para la próxima. Y me tuvieron esperando un buen rato. Y vos, síganle sí, porque en esas entrevistas les damos cierto tiempo, ¿no? Para optimizar tiempo y meter un poquito de presión de, hey, tenés hora y media para resolver estos diseños que se parezcan al estilo de línea gráfica y todo el rollo y ya lo habías terminado, entiendo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Solo estabas esperando que te dijeran, gracias, nosotros la llamamos. Ajá, y me tuvieron ahí sentada. Y sí fue como que, Qué ay, incómodo, y güey. no, yo fui como tipo, ya, bye. La vez que Me llamaron, vine y me dejan en y visto, me dejan en mirado. aquí, payasa sentadita. Imagínate qué perrada. Va. Ajá, y así fue, o sea, y me estaba cerrando Ajá. un no de no hacer esto, o sea, Claro. ya con el tiempo me da cuenta igual que usted que, pucha, que nice. Dije, o sea, llegué a un lugar donde personalmente siento que me he desenvolvido en muchas Ajá. cosas. Claro. Sí se dice desenvolvido. Desenvuelto, dígale. Como regalo. No, me está bien, pues, el spoiler. Y yo voy a decir un par de palabras. Desenvolvido, bon. Mira, una cosa muy Y que importante. después tiempo así, Bueno, pero ahí entra el cum laude en ella diciéndole, Ay. loca, no es así, vos. así, ay, Bueno, algunas otras veces nos equivocamos, dijo que bueno, no soy. no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El punto es que a raíz de esa decisión que tomaste,
uno se da cuenta, o hablo en lo personal, que bah, hoy por hoy es como la estrella del equipo, así que estamos como cuatro y nos deja botados, ¿va? Y me llama la atención el hecho que decís vos que en un momento de nuestras vidas nos podemos llegar a sentir incapaces de ciertas cosas, a pesar, ojo, porque aquí recordando tu portafolio, que era de una empresa que, bueno, una organización que es muy grande, que tiene presencia bastante en el país, que nosotros dijimos, pucha, qué limpio el diseño de esta persona, ¿verdad? Y nosotros te mirábamos como que, a ver si quiere, a ver, vuélvala a llamar, y vos Ajá. sintiendo otras cosas. Ujú, Entonces ese no por un momento, decir, nah, ujú, se vuelve a transformar, pues entonces no todos los no son ujú. negativos. Tengo una última de los no. Resulta que creo que en la vida no te tenés que conformar con las cosas que consideras que vos podés cambiar en tu vida. Por ejemplo, yo, como muchos aquí que nos van a estar viendo, vengo de una familia de escasos recursos. Un papá muy trabajador, unas hermanas muy ejemplares, pero lo que yo agradezco en la vida es que nos dejaron estudiar artes, que para estudiar en este país arte es muy complicado. Pero mi papá nunca me dijo que no. O sea, ¿quiere eso? Dele. Yo le voy a apoyar con lo que pueda y así tres estudiamos arte y hoy por hoy pues no ganamos la vida con eso. Entonces no todos los no son negativos. Con eso yo cierro. Sí, exacto. Yo también. No todos los no son negativos. Negativos. Eh, Pienso yo que muchas veces hay algunos no que te Ajá. abren muchas puertas y Claro. no sabes hasta dónde vas a llegar. Ajá. Ajá. Porque también hay que decir el no de, hey, ¿quieres salir conmigo? No. No por decir con respeto, ¿va? O préstame dinero. No, porque vos no me pagás. O sea, hablando de cosas que pueden pasar, ¿no? De, hey, ¿por qué en relaciones, ¿no? Como decías vos, te gustaba el sac, pero te salió el Cody. Y si el Cody te decía, soy mi novia, ¿qué le ibas a decir? No. Pero hablando de los no, vamos a hablar de los sí, porque los no tienen mala prensa, pero los sí tienen demasiada buena prensa. Sí. Sí. Entonces, hablemos ahora de los sí que hemos agradecido en la vida, decir los sí. ¿Recordás uno ahorita? ¿Lo tenés en mente o comienzo? Comienza. Vaya, pues, porque yo hablo mucho. De los sí que yo he agradecido en la vida es acercarme, por ejemplo, a situaciones que me han hecho despertar en la conciencia. Para abrir el corazón, así como vos lo hiciste. Yo lo abro con, bueno, mi papá como la figura más grande que yo tengo en la vida, de admiración, de trabajo, de respeto y sobre todo de comportarse como un caballero, ¿verdad? Pero a raíz de que él murió, a mí sí me quedó algo grabado que yo dije, pucha, uno en la vida pierde muchos instantes buenos por tratar de complacer a la gente. Entonces hay que aprender a decir los no y también hay que aprender a regalar los sí. Por ejemplo, yo que soy dos pies izquierdos, yo decía en la vida, pucha, mi sueño es aprender a bailar. Hoy no sé 100%, pero obviamente tuve que tomar una decisión, ¿no? Matricular clases de baile, ir, contrapensar, ¿no? De, ay, y si no lo hago bien, pues por eso te metes a clase, loco, porque no podés. Pero ese sí, ya me ha hecho en público, por ejemplo, moverme. Y yo digo, pucha, qué bueno, has crecido como persona. Entonces, eso considero que es un sí que lo aplaudo para mí. Bueno, yo creo que un sí, es que todos van a decir, está metido el chacal, pero algún día les voy a contar esa historia del Claro, chacal, hoy no. por algo te marcó, pues, por Hoy algo no te es, marcó, pues. hoy no es Ajá, el día. Entonces, creo que fue en ese tiempo también ajá, que hubo esa separación. ajá. Ajá, hubo esa Corte de separación, chacal. una corte de chacal. Ajá. Entonces, yo decidí darme un sí a mí. Ella lo decidió, Ajá, ella. pero fue un sí a partir de que él me dijo un no. Ah, mira, Ujú. Entonces, transformar ajá, ajá. O la sea, él me dinámica. dijo, no quiero estar con vos. Ajá, Y yo me hundí en una depresión horrible. claro, normal. Pero creo que es normal, Ajá, ¿no? Porque si ajá. no quieres a alguien o no te has aferrado, que la palabra es fea o fuerte,
Pero si no te duele es porque de repente fue algo superficial y en tu caso no era así. Entonces es válido eso. Ajá. Bueno, sí, tenemos un gran apego emocional Sí, a él, claro. muy feo. Muy feo. Ajá, y bueno, y pasaban muchas cosas más que tuvimos mucho tiempo juntos, o sea, Ajá. estuvimos mucho tiempo Casi juntos. 20 años. No, estuvimos, Mentira. bueno, no mucho tiempo, estuvimos casi 5 Sí, años. es bastante, ya es un niño. Entonces, sí, ya un niño en kinder, En dice. kinder, ¿no? Sí, Ajá. cabal. Entonces, resulta que cuando nos dejamos, se pasó un proceso bien feo y después, y a partir Ajá. de que nos dejamos, me di cuenta de más cosas y más, y un día, Cagadal tras cagadal, como este gavetero, ajá, ¿eh? un día Lleno de más en cagadal. depresión, o sea, y sí me puse mal, Ajá. mal. Entonces, después en ese tiempo, mi hermana me vio muy mal. Pero mal como que te tirabas al suelo o no querías salir de tu No casa. quería salir de casa, o sea, Uf, no quería absolutamente nada, o sea, sí me sentía muy mal. destrozada. Y o sea, y me menospreciaba mucho a mí misma. Ajá, imagínate. Entonces, Poder de la mente, sí, señores. porque es como que en ese tiempo pensaba que muchas cosas tenían valor a través de él. Ah, claro. O sea, Es cosas verdad. mías, personales, pensaba que tenían valor a través de él. Entonces, después con el tiempo, o sea, un día, me acuerdo que quien me impulsó a decir, o sea, sí, hace algo por ti, Ajá. fue mi sobrina. ¿Cuántos años tiene la sobrina que le En va a ese mandar un tiempo sí, abrazo psicológico? 13 añitos. 13 añitos, Ajá. imagínate. Entonces ella me dijo, todo lo que te pasa ahorita Ajá. y cómo te sentís, Tu sobrina te está diciendo eso. ajá, Ajá. muchas de las cosas que te están pasando, no te hagas responsable de lo que otros, de lo que él hizo. Claro, hay que Porque no aprender. es tu culpa. Ella me lo pasaba repitiendo, no es tu culpa, no es tu culpa. 13 años Ajá, ustedes 13 que le años. dan a esos niños de oro. Entonces, en ese tiempo decidí hacer cosas, o sea, decidí Para decirme vos. sí a mí y empezar a hacer esas cosas y me di cuenta que sí me hacía mucha falta. O sea, que yo no me daba cuenta que en sí me había Te perdido habías yo perdido, misma. eso te iba a Ajá, decir, te habías perdido y me había habías perdido, pero por volcado completo. toda Ajá. tu energía a una persona. Ajá, me había perdido por completo y quedaba como tipo, ¿qué onda? Que antes escuchaba este tipo de música, ahora Ajá, ya no la escucho. ¿Y correcto. por qué? Quedaba yo. Sí, Porque todo era como involucrarlo a él, a ¿no? él. Era como el centro, ¿no? Era la Ajá, ajá, estrella y ajá, vos ajá. orbitabas Ajá, alrededor de él. me gustaba hacer este tipo de cosas y o sea, la mayoría la había dejado de hacer Ajá, por lo mismo de estar con él. Entonces quedaba yo, actualmente no sé quién soy, correcto. pero después me tomé la tarea como saber, o sea, Sí. ¿qué le gusta ahora a Daniela? O sea, ¿te Ajá, siguen gustando las mismas cosas o ya has cambiado? claro. Y después con ese tiempo, pues, llegó el trabajo Ajá, y a partir de eso, muchas personas se fueron, que yo creí ajá. que eran mis amigas Que está y mis bien. Gracias amigos. por Ajá, irse. ajá. Pero también muchos, o sea, muchos se quedaron. Ajá. Los O sea, reales. los reales y personas que yo ni siquiera tenía pensado En el que, radar. ajá, que esas personas se iban a quedar. O sea, actualmente me siento bien. Recia. Ajá, recia conmigo misma. Como O nos sea, dice, obvio, yo sé que soy buena, nos sí, dice ahora. sí. Ajá. O sea, no me sentía con la capacidad de decirme, o sea, yo sí puedo. Sí. Ajá, decir yo sí puedo esto. Y no es con ego así, Ego, que todos tenemos. sino con que decir que, o sea, todo el Con tiempo valor. ajá, todo el Ajá. tiempo pude, pero no me daba cuenta que podía. Claro. Ajá, entonces eso. Puchiches. Sí. Miren que este tema fue muy profundo, ese sí fue el hecho de Ajá. palabra más, palabra menos, es que no podría agregar nada más, ya lo dijiste. Ajá. Bueno, voy a ir un poquito más bajo porque esto lo dejó muy arriba, ¿eh? ¿No? Ajá. Yo me voy a ir por el sí de decidir hacer algo que te gusta. Si bien antes dije que hablé de los no, de no conformarse con cosas, ahora voy a hablar del sí, de poder tener esa ambición de, pucha, yo quiero trabajar de lo que me gusta. Y resulta que cuando yo estaba en tercer grado, bueno, mi familia, por parte de mamá y Éramos papá, tan éramos pobres. tan pobres que cuando queríamos comer carne nos mordíamos la lengua. Bueno,
Ustedes estábamos en tercer grado, recuerdo, y nosotros hemos tenido la habilidad de dibujar, más no de bailar, ojo, pero se está perfeccionando esto. Y recuerdo que hicieron un concurso en la escuela. Yo estaba en tercer grado y era dibujar la fachada de la escuela y estaba la jornada de la mañana, la jornada de la tarde. Y yo recuerdo que en la jornada de la tarde, que yo estaba en ese entonces, yo gané. Entonces dibujé la escuela, la pinté y cuando dicen mi nombre, pase el ganador del concurso, Pedro Ariel Munguía, y mis compañeros aplauden, va. Y yo paso, ustedes todo, o sea, yo no me lo podía no terminar de creer porque yo sabía que era bueno, porque era como de los que hacemos la tarea de dibujo y así, ¿va? Y yo paso y me dan un diplomillo ahí que yo creo que ya no existe, ¿va? Pero yo lo agarro y yo recuerdo ese movimiento de ahí. Y yo pensé en ese momento, yo pensé en ese momento, ustedes, yo de grande quiero que me paguen por dibujar. Entonces fui a hacer el examen años después a Bellas Artes. Como les decía al inicio, mi hermana mayor estudió diseño gráfico en Bellas Artes. Mi hermana que está en el medio estudió magisterio, entonces yo tenía que estudiar artes plásticas, que es como para ser artista, ¿no? Las tres carreras. Pero cuando yo hice una prueba que es copiar un logotipo y magotipo, que era de Imperial, bien me acuerdo de esa cerveza, yo dije, uy, me llega esto, ¿cómo traducís una información que tenés en tu cerebro y la resolves en una imagen para que se haga famosa? Entonces yo con pena, le dije a mi hermana, fíjate que no quiero estudiar artes plásticas, quiero estudiar lo que vos estudiaste, porque era fotografía, diseño, porque yo me quiero ganar la vida de eso, le dije. Y me dijo, bueno, estudia, me dice que yo voy a estar más vieja, me dice, y vos vas a hacer tu vida. Entonces decidí estudiar eso, seguí estudiando en la universidad una carrera afín a esto, y hoy por hoy pues me pagan por eso. Entonces fue ese sí que yo dije, qué bonito pues, porque yo me atreví y no abandoné el sueño del niño de ¿cuántos años? Creo que menos de 9 años, al decir, puedo vivir de esto y puedo vivir mejor, así que voy a seguir buscando cosas. Y yo voy a contar un sí, pero este es un sí Vamos a ver si es cierto, muy raro, o sea, este sí ya no va a cosas muy, no van cosas muy sentimentales ni muy así. Dale, vamos a ver. Esta es un sí de una vez que le dije a una tía, ok, yo tengo una prima que ella tiene síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ella es como nuestra niña. Claro, sí, ella es como la ternura, ¿no? Ella es mayor que yo incluso, pero es como nuestra niña, pues en toda la familia es como que sus cumpleaños lo celebramos como niña, es lo que le encanta a ella. Entonces, un día me dice una tía, que es la abuela de ella, me dice, estábamos chiquitas, mi prima con la que muchas veces voy a hablar de ella, sí. Muy bien. Mi prima con la que vivía en la historia anterior. La del Sal y el Código de Flor. Parece, nosotros vivíamos también en el pueblo juntas. Entonces, llegó un tiempo que mi tía ella tiene un negocio, ¿sí? Entonces, ellas necesitaban que cuidaran a Alejandra. Ok, dije el nombre de mi prima. Sí, pero me estás viendo, así que bueno, estás en nuestro primer episodio. Entonces, vamos a cuidar a mi prima. Y entonces, le dije yo a mi otra prima, porque no quería estar yo sola, porque mi tía casualmente tiene perros. Y yo le tengo pánico a los perros. Bueno, otro episodio. O sea, yo los amo mucho, pero les tengo miedo. O sea, les tengo como una reserva ahí. Un respeto también, ¿no? Entonces, le dije a mi prima, vamos a cuidar a Alejandra. Y ella estaba, ay, no, ¿qué hago así? Y yo le dije, vamos. Entonces, al final la convencí y fuimos. Y fueron, Resulta y acontece que mi prima Alejandra, ella hay una pequeña obsesión con la Coca-Cola. Pequeña de 3 litros. En serio. Entonces mi tía... ¿Tienes azúcar? Sí. Bueno. La cosa es que mi tía, antes de irnos,
Una Una sola sola instrucción nos dijo. La Una una. sola instrucción. O sea, Me voy a dijo, limpiar la frente me mejor acompaña. porque una sola. Me cuidan a Alejandra. Ajá. Bueno, si quieres, ahí pausa. No, dale, No. es real esto. Bueno, le digo yo. Es que estamos. Sí, dice, ahí me cuidan a Alejandra. Incluso no nos dijo muchas cosas. Ajá. Solo no le den Coca-Cola. Una cosa tenía que hacer, N, una, solo una. Y entonces, Dios mío, ajá, santo. entonces estábamos con mi prima. Ajá. Y mi prima con la que estábamos cuidando, o sea, Ajá. Alejandra, Correcto. me dice a mí, Quiero coquita. ajá, qué coquita. ¿Y Y vos? yo, no, mira que tía dijo que no. Y ella, dame coquita. Y yo le dije, no, Alejandra, no puedo darle coca porque tía dijo que no. Correcto. Entonces, mi prima suele tener siempre una mantita Ajá. en la mano. Claro, para limpiarse o Sí, cosas así. sí. Ajá. Entonces, ella siempre suele tener Ajá. una mantita en su mano. Entonces, en eso me hacía así. ¿Te pegó en el ojo? No, en la cara, así me hizo. ¿En serio? Y me dijo, quiero coca. Pero ya te pasó de amable a recia, a poseída. Quiero coca, me das coca. Y vos te pensaste. Entonces, con mi prima, te dieron con mi coca. prima dijimos, vamos a darle, pero se lo demora un Un poquito. charquito. Ajá, pero o sea, le dimos una cosa como de ese tamaño. Una gotita. Ajá, entonces, y dice, quiero más, dice. Es que el error fue enseñársela, hombre. Si hubiese te digo con una. Ajá. Entonces yo le dije a mi prima, Ajá, o sea, con la que he claro, vivido la que siempre. cuidaban. No, a mi otra prima con la que, o sea, la que estábamos cuidando ambas. Alejandra, Ajá. correcto. Entonces le digo yo, ¿será que le damos más? Y que mira cómo está, ¿le viste? Pero eso estaba. Sí, es que o sea, se puso histérica. Ajá. Entonces Ay, le dimos más. Ajá. Y en eso después cuando se lo terminó, le dice que quería más. Y entonces yo le dije ¿A tu a mi prima? prima, le dije, ya no le demos, le digo, porque si mi tía se da cuenta que le dimos, nos va a dar una regañada. Ay, tía, si estás en el cielo, estás viendo esto. No, no está haciendo todavía. Ah, bueno, bueno. Entonces, me dice, le digo, Ale, ya no le puedo dar porque, Ajá, porque claro. tía dijo que no y nos van a regañar. ¿Y qué te dijo? Y entonces en eso mi prima se volvió loca. Pero loca, ¿qué? Hardcore. Como que le hubiesen dado nivel hardcore de un Ay. solo. Y solo Como me- John Cena era nada. y solo me hizo pa. ¡Pah! En serio, o sea, las empezó a golpear y todo. Agarró a mi, echando espuma y por la agarró a mi boca. otra prima y nos empezó a jalar. Y tienen una fuerza, ustedes, esta gente tiene una fuerza Y espectacular. nos empezó a jalar así, o sea, a jalar Ajá. fuerte. El pelo, claro. es las Así, o sea, prácticamente nos tenía así. ¿Y ustedes? Y nosotros, no, Siente el fuego. ya, no, Ale, y así Ajá. gritando. Entonces, cuando logramos saltarnos, Ajá. nos fuimos para una... Al baño, a No, la como sala, mi repisa. tía en el mismo, y como del negocio necesita tener algo, parte del negocio en la casa, ¿verdad? Ajá. Entonces tiene como una pequeña Un almacén. ajá, como bodeguita, así. Entonces esta bodeguita resulta que no tiene como para cerrar así como Un seguro. un seguro, Ajá. sino que lo que tiene es como, ¿sabes? Como un aro y que Ajá. se engancha Ah, así. que se engancha, claro. Y este cosa, un tubo, o sea, un alambrito delgadito. Ajá. Entonces venía Alejandra y nosotros nos Alejandra, metimos ahí. claro. Y nosotros teníamos así agarrado Ajá, el el alambrito. alambre. Así, Y o sea, Alejandra, y así, o sea, por nos otro hacía la lado. puerta así. Ay, no. Y al final sé que lo pudimos poner en el Ajá, ganchito. claro. Y después solo estábamos así, o sea, en la ventana esperando que se fuera. ¿Ve por qué no tienen que darle coca a ninguna persona? Tomen agua. Solo estábamos en la ventana así como que esperando que se fuera. O sea, no, o sea, yo sí tenía mucho miedo. Bueno, ¿quién Y, no? ¿Ah? ajá, Sería o sea, extraterrestre. y si estábamos chiquitas para ese entonces, yo estaba como en quinto grado por ahí, no Y sé. Alejandra cuándo. sigue viva. Ajá, sí, sí. Alejandrita, has hecho de la suya. Entonces ese sí fue un Esa sí. Alejandra.
que dije y me traumó, porque yo desde Claro. el principio quería decir no. No, pero Porque ya. yo sabía que mi tía tiene perros en la casa, pero al mismo Claro. tiempo quedaba, no puedo dejar a mi prima sola en Claro, la claro. casa, ¿sí? Y tampoco querían ir a dejar a mi prima a la casa con mi abuela Ajá. porque es un dilema, pues porque ustedes saben, en los En los pueblos, pueblos, las distancias. sí, ajá, Millas. Ajá. ajá, entonces la cosa así. Perfecto. Mira, Y bueno, les hablamos de los no y les ah, hablamos de los sí. ajá, Bien, ajá. ese ha sido nuestro primer episodio. Así que síganos en nuestras plataformas digitales y en se despide de ustedes. Bye.